Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es domingo 18 de septiembre. Quiero informarles que ya está el video en el canal Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Video sobre los hechos de los apóstoles. Para los que ya estudiaron el Evangelio de Lucas, hemos dicho que es la segunda parte del libro que antes se llamaba solamente el Evangelio según San Lucas. Lo siento mucho porque no pude comprimirlo más, lo tuve que hacer grande de 41 minutos y segundos, pero creo que en el video entregamos una base para poder comprender mejor el origen, el nacimiento de la iglesia. En la primera parte, sobre los pensamientos y la homilía de Monseñor Romero, hoy continúa Monseñor dando a conocer esos acontecimientos, esos hechos de represión lamentables, pero él como pastor no los puede callar y escucha una versión y escucha otra versión y hace él el análisis desde su situación como arzobispo. El pensamiento para hoy es bien corto. Es un pensamiento que se puede mal entender y por eso lo escogí para que lo abordáramos en este programa. El pensamiento para hoy dice lo siguiente: ciertamente la coordinadora tiene sus fallas y aún le queda mucho para convertirse en una alternativa coherente de poder revolucionario democrático. Ojalá evaluaran y fueran perfeccionando una expresión que fuera verdaderamente del pueblo y que no en sus disparates encontraran el repudio del mismo pueblo, que es una esperanza, una solución si maduran y llegan a ser de veras comprensivos con el querer del pueblo. Hasta aquí el pensamiento. Les explicaba yo, para los que no tienen el contexto de la vida política de El Salvador, que la Coordinadora Revolucionaria de Masas ha sido la máxima expresión de unidad de todas las fuerzas populares. Fue una coordinadora que logró poner en la calle la máxima cantidad de personas que se haya podido en esta historia. 250,000 personas se calcula, para nuestro país es una gran logística mover a toda esta cantidad de personas. La coordinadora convoca un paro, el paro es exitoso, dice Monseñor, pero hay acciones que se pueden reconocer como errores. Si los evalúan, si los corrigen, pueden llegar a ser, dice Monseñor, una verdadera alternativa popular revolucionaria. Ese camino se truncó lamentablemente porque vino la guerra. Quizá estas son solamente suposiciones. Quizá si hubieran renunciado al ideal, a la idea de la guerra, no sé qué hubiera pasado, pero creo que estaríamos mucho mejor. Esta es la concepción. Monseñor no fue escuchado, ni por unos ni por otros. Y fuimos a la guerra. Y la guerra nos trajo 90,000 muertes, mucha destrucción, mucha desunión. Y hasta hoy estamos pagando esas consecuencias. Oigamos a Monseñor. El estado de sitio y la desinformación a la que nos tienen sometidos tanto los comunicados oficiales como la mayor parte de nuestros medios de comunicación no permiten todavía medir con objetividad el alcance del paro nacional. Radios extranjeras han hablado de un 70% del paro, lo cual sería ciertamente una proporción altísima que podría estimarse como un triunfo notable, aún restando los establecimientos que cerraron por temor tanto de las acciones de la izquierda como
las que implementó la derecha y el gobierno en la madrugada del propio lunes, no puede negarse que la fuerza demostrada por la coordinadora en el campo estrictamente laboral fue grande. La coordinadora no es solo fuerte en el campo, sino también en la fábrica y en la ciudad. Es muy probable que se cometieran errores, pero a pesar de estos fallos, puede estimarse que aquel paro fue un avance en la lucha popular y fue una demostración de que la izquierda puede paralizar la actividad económica del país. La respuesta del gobierno al paro sí fue dura. No solo el patrullaje de las ciudades y el tiroteo contra la Universidad de El Salvador así lo demuestran, sino sobre todo las muertes que ocasionaron. No menos de 10 obreros fueron muertos en las fábricas en paro por agentes de cuerpos de seguridad, e incluso 3 trabajadores de la alcaldía aparecieron asesinados después de haber sido detenidos por agentes de la Policía de Hacienda, y esta es una denuncia clara de la misma alcaldía capitalina. Pero a estas muertes se unieron en el mismo día otras hasta llegar a un mínimo de 60 según algunos, y otros dicen que sobrepasan los 140. Y es que el paro laboral fue acompañado en el campo de algunas actividades combativas por parte de organizaciones populares. Tal es el caso de Colima, de San Martín y Suchitoto. Puede dudarse de la conveniencia táctica de estos operativos de las organizaciones, pero esta posible inconveniencia no justificaba la acción represiva del gobierno. Ciertamente las coordinadoras tienen sus fallas y aún le queda mucho para convertirse en una alternativa coherente de poder revolucionario democrático. Ojalá evaluaran y fueran perfeccionando una expresión que fuera verdaderamente del pueblo y que no en sus disparates encontraran el repudio del mismo pueblo, que es una esperanza, una solución, si maduran y llegan a ser de veras comprensivos con el querer del pueblo. Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Es domingo 17, es el domingo número 24 del tiempo ordinario. Nos quedan 10 domingos para dar por finalizado este estudio sobre el tiempo ordinario, concretamente sobre este Evangelio de Lucas, que de aquí para noviembre nos va a acompañar. La primera lectura para hoy está tomada de el libro del Eclesiástico. Ya en otros momentos hemos hablado del Eclesiástico como el libro del catequista, el libro del profesor, el que da instrucciones, el que explica a los estudiantes, a los alumnos, cuál debe ser la actitud, qué es lo que les va a servir para el futuro. Eclesiástico 27, versículo 33, hasta el capítulo 28, versículo 9, dice lo siguiente: el furor y la cólera son odiosos, el pecador los posee. Del vengativo se vengará el Señor y llevará estrecha cuenta de sus culpas. Perdona la ofensa de tu prójimo y se te perdonarán los pecados cuando lo pidas. ¿Cómo puede un hombre guardar rencor a otro y pedir salud al Señor? ¿No tiene compasión de su semejante y pide perdón de sus pecados? Si él, que es carne, conserva la ira, ¿quién espera por sus pecados? Piensa en tu fin y cesa en tu enojo, en la muerte y corrupción,
y guarda los mandamientos. Recuerda los mandamientos y no te enojes con tu prójimo. La alianza del Señor, y perdona el error. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Como estamos estudiando el Evangelio de Lucas en el capítulo 18, la Iglesia pone textos que ayuden a entender aquello que Jesús va a explicarle a Pedro. Y como estamos estudiando como primera lectura el libro del eclesiástico, el libro del profesor, el libro del catequista, el libro del maestro, el maestro por su experiencia y por su relación con Dios, sabe cuál es el mejor camino. ¿Qué te ganas con el rencor y el odio? ¿Qué te ganas con la cólera? Nada. Salvador Gómez lo explica de esta manera. Aquella persona que no perdona se parece a aquel que va cargando un bulto de 100, de 200 libras. Hasta que no lo bota, no siente rico el cuerpo. Pues hasta que usted no perdona, explica Salvador Gómez, anda con esa carga pesada, todo el tiempo, con ese pesor, doblado, cansado, hasta que lo bota, el cuerpo respira. Esta es la enseñanza. Por no perdonar, por no amar, vamos a ser juzgados. El libro del eclesiástico no tiene la conciencia todavía de lo que va a pasar con Jesús. Jesús, al ser clavado en la cruz, aceptó esa muerte para el perdón de todos nuestros pecados. Por eso, aquí hay una teoría, vamos a ver eso más en el Evangelio, que usted y yo, como cristianos y cristianas, más que hacer acciones para que Dios nos perdone, porque ya hemos sido perdonados, nuestra actitud debería ser vivir como perdonados. Y al vivir como perdonados, yo regalo el perdón, porque yo estoy perdonado. Y así como me perdonaron a mí, yo perdono a los demás. La experiencia de San Pablo, ahora en la carta a los romanos, es fuerte, pero es experiencia propia. Romanos 14, del 7 al 9, dice lo siguiente: Hermanos, ninguno de nosotros vive para sí mismo, y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor. Si morimos, morimos para el Señor. En la vida y en la muerte, somos del Señor. Para esto murió y resucitó Cristo, para ser Señor de vivos y muertos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo vive la experiencia de que el absoluto no es el templo, de que el absoluto no es el Sanedrín, de que el absoluto es la ley de Moisés. San Pablo entendió que el único absoluto es Dios, que el único absoluto es Cristo. Y ante ese absoluto, San Pablo entrega su vida. Muchas veces nos ha dejado enseñanza San Pablo de que cuando le pertenecemos a Cristo, no importa lo que venga, porque como dice en la carta a los romanos, somos de Él. Vivos o muertos, somos de Él. Y al ser de Él, nada más nos puede pasar. Monseñor Romero dice: quien anda con Dios, nada malo le puede pasar. Y la muerte, eso no es nada malo. Eso es un adelanto a mi camino para llegar al Padre. Sencillo. En la vida y en la muerte somos de Él.
somos del Señor. El Señor es Señor de vivos y muertos. Llegar a esa conciencia no fue fácil para San Pablo. Tuvo que tener muchas renuncias y tuvo que estar dispuesto a ser sacrificado. Y fue sacrificado. Lo asesinaron. El Evangelio de hoy, Mateo 18, 21 al 35, dice lo siguiente. En aquel tiempo se adelantó Pedro y preguntó a Jesús: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces lo tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: no te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y a propósito de esto, el reino de los cielos se parece a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de los compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El tema del perdón no es nada fácil. Fácilmente encontramos personas que llevan mucho tiempo. Algunos hasta se mueren y nunca perdonan. No son capaces de perdonar. Hay personas que les hicieron un daño hace 20 años, hace 15, 30, 50 años, y todavía lo recuerdan. El tema del perdón es algo complicado, difícil. Pero podemos llegar a pensar que puede ser una acción humana natural. Soy humano y no perdono. Hay gente que expresa esto: que te perdone Dios, yo no. Solo Dios perdona. Esas expresiones las oímos casi todos los días. Pero estamos en el capítulo 18 de Mateo, y estos capítulos 18 y 19 son reconocidos como los capítulos de la instrucción a la comunidad. Es el cuarto discurso, según Mateo, que tiene Jesús. El cuarto discurso instruye a la comunidad. De lo que se trata en este pasaje, capítulo 18, es de entender que la solución a todos los problemas de la humanidad está en el perdón. Si yo no perdono de corazón, no voy a ser perdonado. Si yo perdono de corazón,
le doy una lección al que me ofendió y le demuestro que soy mejor que él. Si él me ofende y yo lo ofendo, ¿qué mérito tienen? Diría Jesús en el Sermón de la Montaña. ¿Qué mérito tienen? Eso hace cualquiera. Eso lo hacen los paganos. ¿Qué mérito tienen? Pero si alguien me ofende y yo perdono, entonces esa es una acción extraordinaria. Eso no lo hace cualquiera. Eso solo lo hace un cristiano, una cristiana. La parábola con la que Jesús le responde a Pedro es maravillosa. Un deudor le debe al jefe 10,000 talentos. ¿Sabe Dios cuánto es esa cantidad? 10,000 talentos. El empleado le suplica: no me vendas. No vendas a mi mujer, no vendas a mis hijos, no me quites las posesiones. Ten paciencia, te lo voy a pagar. Y el Señor, compadecido, no solo le dijo: te voy a esperar. Vaya pues, cuando puedas pagarme. No, te perdono la deuda. Y al salir, un compañero le debía 100 denarios. El denario es el salario de un día. Le debía 100 días de trabajo. Hace lo mismo: págame. El otro hace lo mismo: perdóname, espérame. Y el perdonado no quiso perdonar y lo metió a la cárcel. La justicia llegó. Le avisan al amo: mira lo que hizo al que perdonaste la deuda. Así no. Vení, yo te perdoné, ¿no debías hacer tú lo mismo? Entonces ahora sí. Ahora te vas a la cárcel hasta que me pagues. Esta parábola del siervo malo, se le llama siervo malvado, esta parábola es suficiente para entender la bondad de Dios. Dios hace justicia, sí, pero Dios, más que justicia, hace misericordia. Y Dios nos regala el perdón. No lo merecemos, no lo hemos ganado, no nos equivoquemos. Nadie ha hecho algo extraordinario para ganarse el perdón de los pecados. No, es un regalo. Por eso se llama don. Es un don, un regalo. El perdón de nuestras culpas es un regalo. El secreto es: ¿lo acepta o no lo acepta? ¿Quiere vivir perdonado o no? Usted manda. La enseñanza de Jesús es: mi Padre los perdona. Ustedes perdonen como el Padre les ha perdonado. Este es el secreto de la vida de la comunidad. ¿Quién se puede llamar cristiano si no ha perdonado? Si guarda rencor. No sabe lo que es la misericordia. No sabe lo que es el amor del Padre. No sabe lo que es ser cristiano. Lástima que de estos casos tenemos muchos en nuestro ambiente. Pero ojalá aprendamos poco a poco a vivir como perdonados, a vivir perdonando. Bendiciones para todos y para todas.